Bienvenidos amigos a un nuevo video de Farming Simulator 23. Chicos, en el día de hoy vamos a estar haciendo algo bien interesante y que llama muchísimo la atención en este juego, y es el digestato, amigos. Pero bueno, antes de eso, pues nada, estaba yo por aquí recogiendo, o más bien hilerando un poco de hierba, chicos. Que por cierto, he unido prácticamente, o sea, no lo he hecho en realidad, pero prácticamente he unido estos campos de aquí. Mira, los tres campos que nos da el juego al inicio los he topado de paja totalmente, ¿vale? Igual este por acá. Y esto pues claro, porque de aquí va a salir toda mi producción de paja para mi ganado, para todo lo que yo necesito, ¿vale? Mira, este de acá, el uno y el... No, a ver, el 2 y el 3 son los que mejor quedaron como si estuvieran unidos. Mira, todo este por acá y todo esto por acá quedó como si estuviese unido. Este de acá no quedó tan unido porque claro, está la carretera aquí en medio y la carretera pues no se puede tapar. Pero bueno, estos de acá sí, chicos, que quedaron totalmente tapados como si fuera un solo campo. Pero pues no. Entonces, chicos, lo que he dicho antes, hoy vamos a hacer digestato en la planta de biogás, amigos. En el Farming 20 teníamos esto, pero se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba biogás, creo, solamente. Acá se llama digestato. Entonces, pues si te preguntas qué es eso, pues es un abono. Sí, el digestato es un abono. Y se utiliza con la cuba de purín. Con el mismo tanque ese de purín, con ese mismo se utiliza el... O sea, se echa el digestato. Así que bueno, de inmediato ponemos a hilerar un poco más por aquí. Y chicos, hoy vamos a estar trabajando con nuevo tractor, amigos. Sí, señores. Este de aquí pues lo voy a dejar haciendo esta tarea, simplemente porque bueno. Y nosotros vamos a utilizar... Mira, te lo voy a enseñar de inmediato. Seguramente ya lo viste en la miniatura, pero acá está, chicos. Hoy vamos a estar conduciendo con el Case Magnum, chicos, el 380. Este vehículo con orugas en la parte trasera, que está bastante bonito. Y bueno, no lo había probado antes. Creo que en el Farming 20 no había un tractor así, de este tipo de orugas en la parte de atrás. Sí que había un Clash, no recuerdo qué modelo, pero era de orugas rectangulares. No era de esta forma triangular, era más bien rectangular, bajita. Entonces pues me parece bonito. Vamos a verlo por la parte interior, chicos, que está bastante bonito. Un diseño con colores bastante acogedores. Bueno, está limpio. No sé si cuando se ensucie los vidrios también. Bueno, supongo que sí. Pero bueno, el tablero pues es bastante básico, muy sencillo. Siento que la cabina de los tractores Case son bastante pequeñas. A ver, son como que muy... Como que no me da la sensación de yo querer estar todo el tiempo aquí en esta cabina. Me gustan más las cabinas de los Clash y de los John Deere, que son como cabinas más abiertas. Bueno, chicos, voy a esperar a ver que haga una hilera más. Sí, voy a esperar que haga unas más. Por acá ya había hecho, chicos, antes. Ya estaba haciendo pacas. Ah, por cierto, no sé si lo había mencionado, pero el digestato que vamos a hacer hoy en la planta de biogás lo vamos a hacer a partir de ensilaje de vaca, chicos. Sí, no sé si ya lo sabías, pero se puede. O sea, la planta de biogás te acepta la paca de ensilaje, pero no sé exactamente. Bueno, supongo que eso se lleva en el remolque. Sí, obvio. Y luego se descargaría ya. Bueno, exactamente no sé cómo es, pero luego estoy seguro que lo veremos. Primero déjame hacer unas cuantas hileras más y nos cambiamos ya de herramienta para empezar a hacer la paca de ensilaje. Ya a ver, mira, me voy a ir, acá no. Me voy a ir a el tema de aserradero. Acá está, planta de biogás. Mira, la planta de biogás tiene tres, o bueno, sí, tiene tres sitios para no, dos sitios para descargar y uno que es el de recoger. Entonces, pues, no entiendo muy bien este sitio de aquí, el que está parpadeando ahorita. Este es para descargar y puedes descargar hierba, ensilaje y
¿Cómo se llama eso? El picadillo. A ver, se me olvidó el nombre, ¿no? Pero lo puedes tirar esos tres tipos de productos ahí. Y de nuevo en el otro lado, que sería este de acá, mira, también puedes tirar lo mismo. Pero es diferente es diferente el sitio, entonces no me explico muy bien cómo funciona eso. Pero lo que sí es cierto es que en ambos sitios obtenemos pues el digestato, que es lo que vamos a utilizar para abonar los campos. Y bueno, dicho eso, pues entonces vamos a hacer unas pacas más. Que ya te digo, esto también, a ver, ahí está. Esto también lo puede hacer o sea, puedo obtener digestato a partir de la hierba así solita, pero yo lo voy a hacer así un poquito más complicado, podría decirse. Voy a hacer el ensilaje. Aparte, claro, eso me funciona para las vacas. Así que estaría yo, de cierta forma, pues, adelantándome a los hechos. Bueno, por aquí un poquito más. No voy a hacer tantas tampoco. También tengo que darle espacio a la máquina para que termine. Espérate que trago a la otra máquina. Ahí va dando la vuelta. Y esa paca creo que me la ha traído solita. Bueno, pues ahí lo tienes. Sí que ha salido bastante hierba de acá. Que por cierto, chicos, esta hierba que estás viendo aquí, yo pensaba que podía cortar más y seguir amontonando, pero en realidad pues el juego ya no me estaba... O sea, ya no me estaba acomodando, o más bien acumulando más hierba encima de la que ya estaba. Así que dije, bueno, a lo mejor tiene un límite. Pero sí que recuerdo que en el Farming 20 no había límite, creo, no estoy seguro. Pero de que era... O sea, tú podías tener la hierba muy alta. La hierba cortada. Por ejemplo, mira. Esto de acá no sube más de ahí. Es decir, yo le estaba corta y corta. Y de aquí ya no subió más. Entonces no sé si es que tiene ese tope. Pero lo que sí es cierto, con el Farming 20 tú podías subir eso de hierba hasta arriba. Y te digo, yo aquí en esa altura le di como 4 o 5 cortadas más y no me estaba amontonando nada. Y bueno, por eso ya me he puesto manos a la obra. Bien, creo que lo voy a dejar hasta aquí, chicos. Sí, porque pues ya tengo bastante. Y tú dirás, Eder, termina las otras columnas que tienes. Pero si hago eso, chicos, me voy a enredar muchísimo con las pacas. Sí, me voy a enredar, pero muchísimo. Ahí ya salen. Bien, ahí está. Salieron dos. Voy a dejar esta máquina aquí porque, claro, luego estaré haciendo más. Ahora sí, vamos a buscar nuestra máquina de hacer el ensilaje. Esta máquina que a mí la verdad es de las máquinas que más me han gustado de este juego. Es muy curiosa. A ver, curiosa no, novedosa. Curiosa no tanto. Novedosa sí que es cierto. Uy, a ver. Por cierto, chicos, hoy también vamos a estar probando un nuevo juego por la tarde. No se lo pierdan. Es un juego de buses. Espero que les guste porque yo no lo he probado todavía, pero como que a la gente le ha gustado bastante, así que espero que ustedes también. O bueno, no sé si ese video lo suba primero y este después. No sé cómo los acomode, pero espero que les guste el video ese. Ya lo van a ver luego. Aquí dando un poquito de spoilers sobre el siguiente video. O el anterior. Bien, esa paca la dejo por ahí. Nos vamos. Hoy andamos de rojo.
Perfecto, aquí me gusta porque las pacas las logré dejar un poquito alineadas, por decirlo así. Y va a ser más fácil recolectarlas y también esta tarea de ensilarlas. Nice to nice. Por cierto, chicos, he vendido los otros tractores, los que nos dieron al inicio. Los he vendido ya. Era el New... No, a ver, espérate, era un... Creo que era un Massey Ferguson, no estoy seguro. Sí, era un Massey Ferguson y el otro, claro, era el John Deere. El John Deere pequeñito. Es que de tantos vehículos rojos... A ver, una pregunta. ¿Por qué las marcas se empeñan en hacer maquinaria roja? ¿Qué tiene que...? Bueno, a ver, yo creo que es por el óxido, ¿cierto? En los comentarios me corrigen, chicos. Creo que es por el óxido. La pintura roja aguanta más. Creo, no estoy seguro. Pero sí, o sea, si no es la roja... Bueno, la verde es icónica de John Deere. Aunque Claas, la marca Claas se la quiso copiar un poquito ahí con su verde agua. Pero rojo por todos lados. La diferencia la mete New Holland con el azul. Y ya. JCB, pero JCB es amarillo y... ¿Qué máquina no es amarilla? Sí, pero lo demás es rojo. New Holland, Case, Kuhn, Versátil. Uf, un montonazo de máquinas que son rojas. Roja. Bueno, tengo una paca por allá atrás. La voy a ir a cortar. A tomar, mejor dicho. Mira, ya me ha limpiado. Ya me ha limpiado el patio de acá. El que te he dicho que he tapado. Déjame acomodarme porque si no esto queda aquí tirado. Quiero que quede en hilera, para que luego cuando vengo con la máquina de recolección que sea fácil. Ahí te quedas. Siguiente paca. Ahora no me acuerdo, se me ha olvidado en este momento cuánto era que le cabía al remolque de pacas. Ahora no me acuerdo. Creo que eran 14. 12 o 14, algo así. Bueno, el caso es que la haré toda. Y luego de eso pues lo llevaremos a la planta de biogás. A ver qué es lo que tenemos. Cómo lo obtenemos y todo lo demás. En los comentarios, déjame qué te ha parecido pues este tractor. Case Magnum 380. Está bonito. Está bonito. Y suena también muy bonito. O sea, el sonido del motor lo tiene bastante realista. No sé si así suena en la vida real. Nunca lo he escuchado, nunca lo he visto tampoco. Pero suena bonito. Claro, estos sonidos son realistas. Estos sonidos de este juego son todos realistas. Sonidos del propio motor. Bueno, tengo esos campos de allá por trabajar también. He vendido la sembradora que tenía, las dos sembradoras que les recomendé comprar al principio, las he vendido. Y es porque me quiero comprar otra sembradora, una un poquito más ancha, que no tenemos mucho a elegir en el juego. El juego, la verdad es que salió bastante pobre de contenido de algunas cosas. Por ejemplo, la sembradora, pues no hay muchas elecciones grandes. Pequeñas, pues sí que hay. Bueno, ni tanto, pero creo que había más elecciones en el Farming 20. Pero las que tienen acá están muy geniales. Algunas de ellas son muy prácticas y cómodas para trabajar. Por cierto que va a salir, o ya, no, va a salir en noviembre creo que es, una nueva edición del Farming 22. Me gustaría tener un buen PC para probarlo, para jugarlo y disfrutarlo, pero pues no. Y estoy seguro que me dirán en los comentarios, bueno Eder, pero cómprate o descárgate el GeForce Now.
pero pues en mi país no está disponible y tengo que usarlo con VPN. Y tendría que pagar un buen VPN para no tener problemas, porque eso es con conexión a internet, si te lo sabes, ¿no? Así que tendría que ser un muy buen VPN. Antes pagaba una suscripción de Norton o NordVPN, ya no me acuerdo el nombre, creo que era Norton. Muy buen VPN. No, Norton Norton es un antivirus, creo que era NordVPN, sí. Y luego pagué SourceShare. Muy buenos los dos, pero pues ya se acabaron esas suscripciones y de momento no. Además creo que eso sale en noviembre, la nueva edición del Farming, que se ve bonita. A ver, yo he visto los trailers y la verdad es que me gusta muchísimo. Ok, ahí está un problemita. Bueno, creo que voy a terminar esta fila y ya, porque creo que con eso lleno el remolque. Me he tirado bastantes. Las vacas también las tengo que alimentar. Aquí sale, no hay problema. De que sale, sale. Ahí lo llevas. Mira, y hay 3 más afuera. Pero es que yo creo que aquí ya se llena el remolque. Creo, no estoy muy seguro. A ver, tendría 2, 4, 8. Ok, yo creo que sí se llena. O sea, sí, si son 14 sí se llena. Si hicieran más, no sé. Me gustaría que esta cosa le mostrara el papel, ¿sabes? Ya, yo sé que es un papel bastante finito, pero pues no se ve que esté enrollando papel. Simplemente están ahí dando vueltas esas aspas, pero no muestra el papel como tal. Ah, por cierto, chicos, ha habido otra actualización, correcciones y esas cosas también. En los comentarios dime pues cómo la ves. Que muchos me han estado diciendo que el juego pues ha mejorado bastante. Claro, ya tenemos que aceptar de que este juego pues no salió para gama baja ni gama media. Gama media alta y gama alta solamente. Entendible, diría yo. ¿Qué dices tú? Hay mucha gente descontenta con el juego, pero bueno, yo la verdad es que no estoy descontento. En cuanto a contenido, claro. En cuanto a optimización, pues eso es indudable, le falta. Le falta, pero cañón. Ahí, el contenido estará llegando, chicos. De eso tenerlo claro. El contenido va a ir llegando poco a poco. Quizás de paga, quizás gratis, no lo sé. Pero de que llega, llega. Ahí estás. Enganchadizo. Bueno, supongo que así se lleva para la planta de biogás. Espero que sí. Porque no tengo ni idea. Y es que aparte es la única forma de hacer ensilaje, ¿no? O sea, creo que sí, es la única forma, no sé. Si es triturada, entonces tendría que ser con la mezcladora. Pero no creo que tenga que llevar la mezcladora para la planta de biogás. Creo que tiene que ser así. Simplemente lleva las pacas y ya está. Oh, mira el polvo. El polvo que levanta. Claro, esto da la impresión de que pues es hierba mojada, pero no. Sale polvo, así que pues no está mojada. Es hierba seca. Creo que el clima de ahorita es el que hace pensar que está mojada la hierba. Ok, van 4. Van 6. Muy bien. Bueno, si hace falta, pues tiramos un poco más. Si hace falta, pues tiramos un poco más. Creo que son 12. Sí, tiene cara de que eran 12, no 14. Es que ni me acordaba. Creo que eran 14. Perdón, 12. Voy a ir por esta de acá de al lado. Voy a dejar la fila grande para último. 8.
Serían 10. Voy a tomar las que están allá afuera. No, creo que sí eran 14. Creo que sí eran 14. Aquí ya van 12 y no se ha llenado. Eran 14. Pero mira, en la miniatura me pilla como si fuera paca de hierba. Creo que no le han puesto el dibujito. Espero que sea eso. Y que no me haya transformado la paca de ensilaje a paca de hierba. Por cierto, chicos, me gustaría que me dejases en los comentarios qué equipo te gustaría ver. Ya no cabe más, ¿verdad? No. No, ya no cabe más. Me gustaría que me dejaras en los comentarios qué equipo te gustaría ver en Farming 20. Yo sé que muchos van a decir la caña de azúcar y esas cosas. Y sí, eso lo tengo apuntado. Lo que pasa es que quiero hacer una lista como que para hacer un video y entregarles una lista a los desarrolladores de lo que la gente más quiere ver. Porque claro, al juego le quedó faltando un par de cosas que no sé si vienen más adelante, pero me gustaría como que hacer una lista de lo que nosotros queremos. Yo pido pues eso, lo de la maquinaria de caña de azúcar. También pido remolques para pacas más grandes, porque en los dos farming solamente metieron esto, que no aportan nada bueno. Bien, chicos, estamos acá en la planta de biogás y fíjate algo bien interesante. Acá pues obviamente dejamos la tierra y eso. No sé por qué esto sale así, que tiene. En el Farming 20 pues no había nada. Iba apareciendo a medida que tú lo ibas tirando. Tremenda F si esa cosa no sube de nivel o no muestra que tú le echaste algo cuando le tires. Esto es picadillo, claro. Y luego acá tenemos el ensilaje, que es lo que traigo ahorita. Mira esto. ¿Qué es eso? ¿Un error? Bueno, no tengo ni idea. Pero bueno, aquí es el primer punto que te he dicho antes en el mapa, que se deja mercancía. Luego acá tienes para recoger. Y mira estos tanques super gigantes de digestato. Es lo que hay acá, digestato. Aquí recoges con la cuba de purín. Y acá pues tienes el otro sitio para descargar. Pero acá pues no sé qué es exactamente lo que se descarga. No me lo dice el juego tampoco. Bien, acá lo tienes. Pero es que no entiendo. O sea, en la vida real yo sí sé que cuando esto está lleno pues se tapa. Se tapa con una lona blanca como esta. Pero pues no entiendo muy bien, porque es que como está así, ya lleno, yo no le he tirado nada y eso está lleno, pues no tengo idea cómo es el proceso. Así que vamos a ver dónde descargamos esto, si aquí o allá. En teoría debería ser aquí. A ver. Tremenda F si no. Joder. Bueno, supongo que deberíamos accionarlo. No. O a lo mejor no es aquí, pues. Vamos a suponer que no es ahí. Supongamos que es acá. Sí, acá sí es, mira. ¿Ves? Ya lo has visto. Ah, claro, porque es que... Ah, mira, me acabo de dar cuenta de algo muy curioso. Ahí vas. Genial. Oye, me acabo de dar cuenta de algo muy curioso, mira. Esto pues está así porque... No sé si viste, pero aquí tenemos una mezcladora. O trituradora, mira. Ah, vale. Ahora me he quedado adentro. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno. Claro, mira. Ah, pues qué bien. Claro, acá tú tiras esto y esto es como una mezcladora súper gigante. Joder. Ya entiendo. Y ahora, me pregunto yo, ¿tendremos algún sitio que nos indique pues el tema del llenado o algo así? A ver, sería... Acá no. Acá no, este es producciones. Animales, pues no, tampoco. Y... A ver, a precios. Deberíamos tener donde dice digestato. Planta de biogás. No, pero este es para comprar. Yo creo que pues no, ¿eh? A ver, hectáreas, distancia... No.
No tenemos nada que nos indique cuánto tenemos, cuánto podemos tirar o lo que sea. Lo que sí que es cierto de que ese cubo de allá se estaba llenando. Así que pues vamos a traer más para ver pues si sube o no sube. El picadillo lo traeremos en futuro gameplay. Seguramente mañana o no lo sé cuando tenga dinero, porque mira... ¡Ay! No me di cuenta de algo. Vendí el digestato. Ah, vaya. Eso me lo pagaron. Uy, pues me lo pagaron muy bien. Me lo pagaron muy bien. Ni siquiera me he fijado cuánto me pagaron. Ahorita me daré cuenta. Pero oye, muy bien. Te dan dinero y aparte pues obtienes abono. Genial. Espero que me den abono. Yo creo que sí, en teoría sí debería darte abono. Porque si vendí estas pacas de ensilaje sin obtener nada, pues tremenda F. Tremendísima la F. Y una cosa, nosotros podemos llevar la hierba así en paca, o tenemos que llevarla directamente con la máquina de recolección, con el remolque de recolección, perdón, máquina no es. Bueno, no hay más. Hay que tirar a hacer. Deja eso ahí y vamos a ir a hacer unas más para completar el remolque ese. Luego nos echamos una siesta, chicos, y vemos si obtenemos o no obtenemos. Para saberlo pues hay que poner la cuba de purín ahí. Ahí vas. No, pero joder, ¿qué estoy haciendo? Si primero hay que hacer la paca. Me estoy adelantando los hechos. Primero hay que tirar la paca. Muy bien. Vamos a hacer estas dos líneas de acá que están súper cargadas. Y aquí sale pero durísimo. Están súper cargadas. Vamos a darle. Yo espero que se pueda llevar la hierba también así, directamente sin tener que comprar el remolque. Y si hay que comprar el remolque, pues mejor me compro la máquina para hacer picadillo. Creo que eso se llama ensilaje directamente. No, pero lo que estoy haciendo es ensilaje. Bueno, no entiendo, pero compraré la máquina esa que pica el maíz. Me voy a tirar por acá también. Entonces, si esto no nos da biogás, digestato, perdón, pues veremos si para mañana, pues entonces compramos la máquina para obtener biogás. Pero yo creo que sí nos da biogás. No sé, ahorita nos daremos cuenta de todas formas. Ahorita de inmediato. Bueno, por aquí no hay mucha cosa, pero pues algo ha de salir. Desde dentro. No ha salido mucha cosa, la verdad, de este sitio. Pero de acá sí que sale. Acá sí tenemos una tremenda montaña. Mira, 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 es lo que te digo, mira. Tiene un tope. No sé si ves que como que ahí se aplanó. Ese es el tope. El tope que te permite. Bueno, pues ahí vas. Yo creo que con esa ya, ¿no? Debería. Voy a darle aquí. Uy, pero aquí me enredo. Bueno, simplemente para completar. Una más, una más. Ah, no, porque claro, todavía hay dentro. Bueno, vamos a dejarla ahí. Ya con esa tengo suficiente para enrollar.
Ven, tú te quedas ahí y nosotros vamos a buscar la máquina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué la hice? La dejé por acá. Creo que sí. Acá está. Bueno, por lo menos me deshice del lag que tenía aquí en esta área de la granja. Que no sé si se acuerdan, pero tenía un montonazo de máquinas acumuladas ahí. Y el juego empezó a crashearse cuando pasaba por acá, por la casa. ¿Cuántas tengo que hacer? ¿Cuántas tengo allá? Tengo 6. Tengo que hacer 6 más. Bueno, he hecho bastante. Oye, pues esto es muy rentable. De aquí me sale un pocotón de ensilaje. Tengo una. Tendría 2 con esta. Ay, 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 el multijugador. Muy necesario. En este tipo de juegos que hay tantas cosas que hacer, los multijugadores siempre vienen bien. Pero claro, como pocas personas pagaron por el juego, pues qué dinero va a haber para pagar servidores. Bueno, pues ahí lo tienes. Irían 3 con esta. 1, 2, 3. Están 3 más. Joder, ahora sí hice bastantes. Wow, pues sí, y todavía queda muchísima hierba más por apilar. Por empacar, perdón. Una más, faltarían 2. Ahí lo tienes. El tractor es grandísimo, O sea, la hierba que yo tengo aquí acumulada, pues es bastante alta. Y el tractor, pues ni siquiera la mitad lo tapó. A ver, hija mía, si se engancha, por favor. Ahí vas. Esta es la última. Si la desconecto, ¿qué pasa? Se queda a mitad. Voy a probar con la otra. A ver qué pasa si desconecto la máquina. Oh, supongo que no me dejará. Supongo que no me dejará. A ver. Vamos a esperar que dé unas vueltas ahí para cortarla. Ahí. Lo paro ahí y lo corto. No, bueno, sí, lo termina solo, mira. Ella queda andando solita. Ah, pues muy bien. Así me voy yo a montar las pacas en el remolque. Bueno, salieron bastante. De haber sabido que iba a requerir más, pues hubiese hecho más. Bien, voy a empezar por acá. Una ahí. Muy bien, ahí tiene la otra. Y vamos por acá. De momento van 8, 9, 10 y serían 11, 12. Bueno, me hice 2 de más. Ah, verdad que son 14. Ah, si la he hecho exactita. Yo estaba contando 12. Es verdad, son 14. No son 12. Qué pendejo. Lo olvidé por completo. Bueno, menos mal he hecho otra ya, que no me la va a soltar. Me la dejó allá enganchada. Voy a tener que hacer esto así. Ahí vas. Listo. Nada más tenía que engancharla, mira. Ahora sí. Pit, 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 pit. Oye, le faltó el sonido del pitillo de reversa a la maquinaria. Muy necesario acá en un juego de farming. Que me diga tú qué máquina agrícola o pesada no tiene sonido de reversa. Bueno, pues ahí está. 14 pacas más. Ahora sí le voy a poner cuidado a ver cuánto es que me da.
Y luego pues dormiremos. Y nos iremos con la paca con la cuba de purín a ver cuánto nos ha dado. Con 14, 14, 28. 28 paquitas. 28 pacas de ensilaje a ver cuánto nos ha dado. Si es que nos da. Si es que nos da algo. Debería, ¿no? O sea, claro. Mira, vamos a poner cuidado a ver si aumenta el nivel o algo así. 1, 2. Trágatelo todo. Y pues no. O no sé si va a ir apareciendo de a poquito. No, no se movió nada. Al menos yo no vi que se movió algo. Oye, pues qué mal. No hay animación, parece. Y supongo que cuando hago el picadillo con la otra máquina, pues supongo que no, tampoco va a mostrar nada, porque aquí ya lo tiene mostrado. Bueno, pues qué mal, ¿no? Eso no me gusta mucho. Le quitaron bastantes animaciones a este juego. Bien, voy a ir a dormir, chicos, para ver cuánto nos da. Y también ver si por lo menos quita lo quita de allí. Mira, tengo huevos por recoger. Bueno, vamos a dormir un mes, chicos. Bueno, un mes redondito, chicos. Y mayo nos recibe con lluvia. Una fuerte lluvia. Así que vámonos de inmediato para el tractorzote este que hemos comprado, que tiene la cuba de purín. Lo tengo por acá. Ahí está. Y vámonos. Esta no tiene nada. Ya se ha quedado sin nada. Así que vamos para allá a ver si nos ganamos algo. Ok, soy pendejo de nuevo. No me fijé el tema de la ganancia. A ver, abril. Leche vendida. Supongo que eso debe ser en pacas vendidas, ¿no? Ostras, ¿cómo no me pude fijar cuánto me dio? Productos vendidos. Paca vendida, 86.565. Oye, pues nada mal, nada mal. $85.000 en 28 pacas. Pues yo lo veo bastante bien. Es más, podría serme rentable. Si a la final por las vacas. Ostras, mira la de pan que tengo ahí por recoger. Bueno, y dulce también tengo. Porque a la final, oye, las vacas se tragan, creo que 6 pacas. Oye, pues puede ser un buen negocio también, Y así con esa estrategia que tengo yo, pues creo que va a ser bastante rentable. De repente me puedo ganar unos dólares extra vendiendo pacas de ensilaje. Iba a hacer lo de hacer pacas de hierba para poner ahí, a ver si las pilla también o si necesito el remolque. Pero ya no me va a dar tiempo, ya me voy a extender muchísimo. De momento no lo haré. Seguramente mañana o algo así. O en directo, no sé. Por cierto, hoy tendremos directo. Bien, quiero ver si bajó aquí, aunque no creo. Nah, eso ya tiene ahí la animación dada ya. Eso ahí no va a cambiar. Bien, vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que digestato. Pero no me dice la cantidad. Voy a darle a iniciar. A ver, 28 pacas nos dieron. Hijo de la gran. Pero no seas. Pero si me la estás comprando. A no ser que... no, esto no nos dio digestato. En teoría... no, a ver. Pero y... Claro, porque aquí es... Mira, seleccione el silo cuyo contenido quieres. Atrás. Pero no entiendo tampoco, porque es que esto me lo está comprando. Digo, tampoco es que sea caro. Para nada, no es caro. Baratísimo. Pero... ¿será aquí? Pero aquí no hay ningún sitio, aquí no hay nada. No, aquí no es. Seguramente solamente es con el picadillo. Sí, seguramente simplemente sea con esta cosechadora de forraje.
seguramente alguien de los comentarios me lo dirá. Y supongo que cuando traiga yo el picadillo, pues entonces sí podré tener al menos un porcentaje en litros de la capacidad que tengo, de la cantidad que tengo. Así que bueno, eso lo veremos mañana, chicos. De momento pues ya tenemos claro cómo funciona el tema de este sitio acá, la planta de biogás. Solamente hay 3 sitios. Ese de allí, este para descargar y el otro de descarga. Así que bueno, chicos, dejamos el video por aquí y nos vemos mañana para salir de esa gran duda. Sí. Ostras, hace un viento pero poderoso. Bueno amigos, hasta la próxima. Como siempre, un saludo y un abrazo enorme.